Bienvenidos, bienvenidas, tanto a los que están acá, somos un montón y eso me alegra mucho, como a quienes se están conectando y nos están siguiendo a través de la pantalla, que hay también unas 20 personas. ¿Se escucha bien? Si me hacen saber cualquier cosa, dale, perfecto. Bueno, esperemos que la tecnología nos acompañe, así podemos hacer esto de estar presentes en Riviera y también presentes personas a la distancia, ¿no? Bueno, de parte del museo, muy agradecidos de que estén acá, de que acompañen la actividad, que es una actividad de memoria, de reconocimiento, y agradecidos con Rubén Seminari, que bueno, tiene la iniciativa digna de imitar, de ponerse a investigar, de indagar, de buscar en historias que son historias nuestras, ¿no? Historias de... Y son historias que tienen que ver con vecinos de Rivera, vecinas que son protagonistas, vinculadas a familias de acá, de la región, y eso es importante porque si nosotros nos construimos esas historias, son historias que se pierden de nuestra propia memoria. Entonces es genial que alguien se ponga a buscar ahí. Se cumplen 87 años la Noche de los Cristales Rotos, de la Crystal Natch. Rubén ahora va a mostrar algunos testimonios de personas de acá de Rivera, de vecinos que lo vivieron, lo presenciaron siendo niños. Es un evento terrible que es parte de la historia de la Shoah, de lo que fue la Shoah. A veces pienso como que nosotros sabemos qué pasó después, ¿no? En la historia, pero no estaba escrito en ningún lado que iban a matar a tantos millones de judíos y millones de otras personas que se oponían al nazismo. No era algo que estaba escrito. Y sin embargo, este evento puntual, que es muy recordado porque fue el hecho a partir de los cuales los nazis se dan cuenta que después de tantos años de leyes discriminatorias, raciales y de persecución, de información falsa, de construir odio y deshumanización, las masas alemanas iban a acompañar, no solo aceptar, sino hasta apoyar y participar en la matanza de los judíos que iba a venir después. Entonces, no tiene que haber pasado, nosotros sabemos qué pasó, no era obligación que pase eso en la historia, nunca la historia está escrita para adelante, pero si pasó fue por eso, ¿no? Porque antes hubo eventos como el de la Noche de los Cristales Rotos. Y bueno, y fue la última alarma de muchos se dieron cuenta que se tenían que ir y de los que no se fueron, decidieron quedarse o no pudieron, muy pocos sobrevivieron, ¿no? Bueno, ¿qué decir? En conmemoración a esto, nos parecía interesante poder compartir una historia que tiene que ver con el después de la Shoah, está vinculado, que es la historia de Nurit. Nurit tiene familia en Rivera, tiene familiares. Nurit estuvo en Rivera antes de ir a Bariloche, donde se cree que fue asesinada. No es algo que se sabe con certeza, pero es la tesis que vamos a presentar y vamos a tratar de pensar acá en base a lo que pudo recolectar Rubén. Ella iba, o al menos es la hipótesis, tras los pasos de Mengele. Él es un médico nazi conocido por experimentar con seres humanos. Y hay una canción que se canta en Argentina, en los propios juicios que tuvimos en nuestro país, con las dictaduras que también tuvimos acá, que es como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Y esa canción un poco responde a compromisos de vida como el de Nurit, que realmente fueron detrás de quienes fueron criminales de guerra, porque entendía también, imagino, que no se puede continuar una historia si hay impunidad, se tiene que continuar con justicia. Entonces, un poco en memoria de ese compromiso, la idea en este día, que es aniversario de la Noche de los Cristales, queremos compartir su historia, conocerla mejor y bueno, y después al final intercambiar. Así que bueno, muchas gracias y le doy la palabra a Rubén. Bueno, ante todo, muchas gracias. Gracias por estar, gracias por la invitación, gracias a la gente que nos está acompañando hoy del otro lado. Yo no me puedo correr mucho de acá por el tema del audio con la compu, si no del otro lado no nos escuchan. Yo les voy a robar 10 minutos antes de hablar de Nurit para referir un poco la Noche de los Cristales Rotos. Pues miramos un poco la historia de la humanidad, de como que el hombre tiene dos caras de una misma moneda.
somos solidarios, colaboramos con el otro, nos preocupamos, bregamos por la paz. Tenemos ejemplos: Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, 2 premios Nobel en la Argentina de la paz. Pero por otro lado tenemos una faceta tremenda, esa faceta animal, asesina, despiadada. Y hay una frase de un romano que es del 200 a.C., más o menos, que él decía que el lobo es el hombre del hombre cuando desconoce quién es el otro. Cuando desconocemos la igualdad en el otro, cuando desconocemos al otro como otro ser que tiene en las mismas condiciones que nosotros, los mismos derechos, ahí empezamos a tener problemas, ahí empezamos a tener diferencias. Y la verdad que la historia del hombre, la historia de la humanidad, está manchada de sangre muchas veces, y es de las pocas especies, o la única especie que conocemos, que tiende a la autodestrucción. Yo salí de mi casa. Nos hemos dedicado gran parte de la historia de la humanidad a crear conocimiento para matarnos entre nosotros. Aunque parece una locura, y esto de qué le damos de comer tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuánto hacemos por la paz? ¿Cuánto hacemos por el que tenemos al lado? ¿Cuánto hacemos por integrarnos con los demás? Y por ahí el gran concepto de la igualdad es justamente respetar la diversidad, respetar al distinto. Y todas las veces que apareció un líder, como fue Hitler en su momento, aparecieron con el mensaje de un nuevo orden y de la igualdad, pero la igualdad de iguales. La igualdad de unificar todo bajo un mismo concepto. Uniformando. Hitler llega allá en enero del 33 y lo que propone es eso, básicamente. Un nuevo orden basado en 2 criterios fundamentales, que eran la sangre y la tierra. La sangre referida a la pureza racial aria y a esa supremacía racial, y la tierra, que era extender el territorio alemán para que esa nueva sangre, que era superior a las demás, se haga cargo de todos esos nuevos territorios. En este esquema de la pureza racial arrancamos con las leyes de Nuremberg, de que no podían casarse los alemanes por fuera de su propia sangre, a ver quién se había un judío en la familia o no lo había, de dónde venía la trayectoria de cada uno. Empezó el aislamiento despacito de la colectividad judía, que no podían ejercer, que no podían ejercer las profesiones, que no podían comercializar, no podían ir a la misma escuela que los alemanes. Yo recuerdo que Ruth me dice, mi mamá no entendía por qué nos estaban haciendo lo que nos hacían si nosotros éramos alemanes. Yo creo que muchas veces la sociedad tiene un concepto con esto que toma a la colectividad judía como que eran judíos en los papeles, ¿no? Y la verdad que nadie vino con un documento judío. Vinieron con un país geográfico distinto. Y estaban hace 250 años en Berlín. El hospital judío de Berlín es el más viejo y el más importante de Berlín hoy todavía. Ruth me decía que la madre de ella no entendía cómo, si sus hermanos habían muerto en la Primera Guerra Mundial defendiendo a Alemania, cómo era posible que un gobierno quería aislarlos en ese momento o empezar a exterminarlos, ¿no? Como fue después. La noche de los cristales rotos marca justamente lo que decía Ezequiel, poner a prueba a la sociedad de Alemania hasta dónde llegaba. Porque los alemanes que intervienen esa noche no son las tropas del ejército, es la SA, los grupos de asalto. Los grupos de asalto eran personas jóvenes que voluntariamente, y le dijeron, muchachos, vayan y hagan lo que tengan que hacer. Que fue aislar, encerrar, golpear, detener. Y muchos de los que fueron detenidos en esa redada tuvieron la oportunidad de irse después. Como fue el caso de la familia de Alberto Speyer. El papá de Alberto estuvo en un campo de concentración alemán, un campo de exterminio, y cuando la esposa va al campo le dice al comandante, tenemos permiso para ir a Argentina, lo soltaron para que se venga. O sea, fue como la última opción, de decir, bueno, el que se quiere ir y si puede ir, que se vaya. Y después se cierran las puertas y el que queda adentro que se ate a lo que le va a pasar. Yo creo que el tema de lo que estamos haciendo hoy es memoria, básicamente. Y recordar lo que nos pasó es muy bueno para las generaciones que vienen, pues nos permite caminar sin volver a pisar los pozos que ya pisamos, o que pisaron nuestros ancestros. Muchas veces lo seguimos pisando igual, lamentablemente. No aprendemos, volvemos a repetir viejos ciclos. Y la idea de producir una sociedad distinta no es repetir ciclos, es producir algo distinto en serio, que tendría que ser más igualitario, porque cada vez nos cuesta mucho. Pero recordar la historia tiene que ver con esto. Y la memoria por ahí es subjetiva, porque la memoria depende de cada uno, por ahí uno se acuerda, ¿qué tal? Se acuerda si se juntan 4 de ustedes a recordar el paso por la escuela y todos tenemos recuerdos diferentes de cómo era la maestra, si tenía pelo corto, largo, pero el recuerdo general, digamos, es lo que vale.
lo que nos queda como recuerdo nítido más allá de las pequeñas cosas. Pues nos pasa cuando uno se encuentra a hablar con gente sobre la misma situación, encuentra relatos diferentes sobre una misma cosa, pero son las pequeñas cosas, por ahí el entorno es el mismo, digamos. Yo voy a traer voces del pasado. Hace unos cuantos años tuve la oportunidad de hacer alguna entrevista a Ruth de Eldor, y también a don Alberto Speyer. Después con esas notas radiales hicimos unos programas televisivos en Neuquén, una serie de programas con la historia Nacimos en la Argentina, que incorporamos estas imágenes, y casualmente fue recordando el Día de los Cristales Rotos. Así que vamos a escucharlo durante unos minutitos a Alberto y a Ruth. Tenemos ahí gente que se quiere conectar. Se está conectando mucha gente. Sí, hay un montón. Bueno, a ver si estamos en... Yo salí de mi casa para ir a la escuela. Ajá. Y tuve que pasar porque estuvimos más o menos. ¿Qué debería tomar de acá? La tecnología no es muy fuerte. Bueno, Bueno, Yo salí de mi casa para ir a la escuela. Ajá. Y tuve que pasar porque estuvimos más o menos a 10 cuadras donde estaba la escuela. Y yo iba sola y no lo podemos escuchar. Está muy bajito, ¿no? Sí, no lo escucho. Posible. No lo escucho. Bueno, Algún parlantito. Por ahí sí, conseguir. voy a buscar uno. Pero por ahí seguimos. Mientras querés seguir. Sí, Dale. sí. No, nos vamos a la historia de Nurit y después vemos el tema del parlante. Ahí consigo. Sí. Conocí a otro investigador que ya falleció también. Uno se va poniendo viejo y cuando un joven no parece que se mueven los viejos, y a medida que vamos creciendo se nos mueven a la par y van desapareciendo en el camino. Y la verdad que muchos de los investigadores de los temas del nazismo ya no están. No quedan mucho dando vueltas. Y Alfredo Serra, el pingüino, que murió hará 2 años, que trabajaba en Infobae, el último tiempo que vivió mucho en Infobae, él fue el que lo encontró a Krugman, que fue el jefe de unos campos de concentración que estaba en Miramar, y después estuvo en Bolivia, en la cárcel, con Atli, que era otro de los nazis importantes y buscados, que había estado en la ocupación francesa, y encontró muerto a Rochman, que estaba en la Facultad de Medicina de Paraguay, que era un cadáver que no sabía quién era, lo habían llevado para experimentar, y Alfredo se dio cuenta que en realidad era Rochman, que se había escapado y había muerto ahí. Pues le faltaban los dedos del pie que estaba congelado y lo ubicaron por los pies a Rochman. Pero bueno, no quedaba mucha gente que había tenido contacto directo con estos personajes, digamos, ¿no? Y Alfredo me mandó un mail una vez y le voy a leer una frasecita cortita, que me quedó siempre de recuerdo y la voy a transcribir. Porque me dijo, nunca hay que olvidar, jamás. Porque cuando olvidamos, el mal vuelve bajo otras formas, pero con igual o mayor fuerza. Cada palabra cuenta. Y bueno, me quedé un poco como diciendo, bueno, tenemos que transmitir un poco lo que hemos hecho y lo que hemos juntado y tratar de transmitir, de hablar de temas que todos damos como sabidos, porque muchas veces no olvidamos de hablar, ¿no? No lo hablamos ni en el seno de la familia, ni con los amigos, ni lo damos por un hecho, el tema de la igualdad y de la libertad, y la verdad es que hay una plantita que tenemos que regar todos los días, porque si no, pues se nos escapa por ahí. Bueno, vamos a lo de Nurit. Nurit, a ver, ahora me abandonó acá Ezequiel con esto. A ver, che, ¿qué debemos ir? No. ¿A dónde entraremos acá para ver esto? Acá. Ahí está, ahí apareció Edgar. Ahí está. Ah, bueno, ya tenemos sonido entonces. Sí, igual vamos a ver si A ver, probamos. funciona con Bluetooth. Yo estaba tratando de pasar la imagen y se me había complicado.
marcada. Que se registró. Sí. A ver si Dale. te anda. Pero probamos el sonido ese, a ver si anda y. Bueno, sí. Denme un ratito. Sí, un saludo a la gente que está del otro lado allá, ¿eh? Un golazo que nos sale. Recordaba recién, recorriendo la sinagoga que hace en el 2000, creo, vine con alumnos míos de un colegio católico a verlo don Isaac Fish, y con Isaac vinimos a conocer el templo. Y Isaac después tomando un café ahí en la casa con Fanny, en realidad nos tomamos whisky ese día con el amigo Isaac, no, no fue un café. Él me decía el dilema que había tenido con Dios. Porque cuando nosotros vinimos y empezamos a mandar cartas y mis hermanos no contestaban, y después me enteré que mis hermanos fueron secuestrados, que fueron matados en la cámara de gas, que sus cuerpos fueron quemados, yo me preguntaba dónde estaba Dios. Dice, si mis hermanos eran los buenos y los jodidos eran los otros. Y él decía que ese enojo le duró mucho tiempo y lo salvó acá. Él se reencontró con Dios siendo rabino, digamos, acá en Tibet. A ver. Bueno, hacemos. Isaac era un gran amigo de mi viejo, así que yo Isaac lo mamé mucho de. Yo salí de mi casa. A ver si anda. No, pero... Ah. Eso no funcionó. YouTube. Donde no sea esto. Bueno, sí, seguimos con... A ver, ahí lo tenés. Ahí lo tenés, ahí lo tenés. Está como cargando. Sí. Sí, pero no. Saqué... No sé cuál de todos estos es. Bueno, avanzamos con lo de. Dale, pero seguimos con lo otro. Con lo de Neurito. Nugrit, dale, vamos, seguimos. La foto de Nugrit. Esa foto en Bariloche de Nugrit. Bueno, vamos un poco de la familia, que familiares, cualquier cosa me retan, donde meta la pata, me retan. Hasta donde sé, en el año 34, apenas comienza el nazismo, la familia Eldot estaba en Frankfurt, eran muebleros, tenían allí un trabajo entre 3 hermanos, Jessen, Natán y Moritz. Y tomaron ante el nazismo actitudes diferentes. Uno de ellos decidió irse a Estados Unidos, estuvo en el Brooklyn. Otro decidió quedarse, que era Moritz. Y uno de ellos decide venirse o irse de Alemania, y el destino que encuentran es venir a Argentina. Moritz fue el que quedó, que supuso que todo pasaría, y creo que se van a cumplir ahora justamente en noviembre el aniversario de su muerte. Fue trasladado a un campo de detenidos, secuestrado, a un campo de concentración, a Buchenwald, donde fue asesinado. O sea, el único hermano que quedó murió, asesinado a manos del nazismo. Hoy queda alguna foto que por ahí está. Seguimos, bueno, ahí estamos con Elga, quédate ahí con Elga. Ahí está Moritz. Moritz fue asesinado el 27 de noviembre del 38. Ya estamos cumpliendo su aniversario a la par que del aniversario de la Noche de los Cristales Rotos. Bueno, Nathan es el que decide venir y sale con un nuevo destino. Primero fueron a Francia, donde tenían algún amigo, trabajaron en el campo, y de Francia lograron venir para acá. La familia estaba compuesta por 8 hijos.
la menor era Gerda, Elga que vino con 6 años, una cosa así, ¿no? 8. Ahí está el jefe allá que me está controlando. Arnoldo, Vera, y familiares de todos los que voy nombrando por acá, Margot, Edith, Heinz y Nurit. Nurit era la mayor. Cuando dicen nos vamos a ir a Argentina, Nurit, que estaba en contacto con un grupo de jóvenes, dice, no, yo me voy a ir a Israel, vamos a tratar de volver a nuestra tierra prometida. Ya había un movimiento de kibutz, que si bien no era importante en esa época, del año 1908, creo que fueron los primeros asentamientos, y ella decide irse con 22 años, creo que tenía Nurit, cuando se va a la Palestina, al Tratado Británico-Palestina en ese momento, y ella se acordaba que para ellos no era ni Nora ni Norita, era Rita. Rita era el nombre que ella recordaba de pila en el hogar en Alemania cuando venían para acá. Bueno, vienen para acá, llegan a Rivera, donde estuvieron dedicados a las actividades rurales. La abuela Betty, llamaba la abuela, ¿no? La abuela Betty. Y bueno, el papá de Nuri falleció acá antes de volver a tomar contacto con ella. Sí tenían contacto por carta. Ese contacto era en alemán, hasta donde sé. Que por ahí quedan algunas cartas, creo, en la familia todavía dando vuelta de aquella época. Y ahí lo que vamos a encontrar, bueno, ahí tengo una foto de Elga. Con Elga tuve la suerte de que me atendían en su casa y compartimos unos mates, ya no me acuerdo qué año era, por acá lo voy a tener anotado. 2018. 2018. Que vinimos con León Sackman. León Sackman es un chico que estudió acá en Rivera y que ahora está en Israel. León también anduvo investigando alguna vez, hoy ya está jubilado, está fuera de la investigación, está dedicado al Mediterráneo. Y bueno, estuvimos charlando de sus recuerdos. Y lo que me decía Elga en ese momento era que se escribían esas cartas en alemán, que ellos sabían de que Nurit allá salió del kibutz después, que había estudiado de pianista, que había enseñado música en escuelas, que se había casado, que había perdido un bebé, ese dato no es menor después en la historia que viene para adelante, que ese matrimonio no anduvo, era un tal Kisen o tal Kisen, el marido de quien se separó, se divorció. Y después empezó a trabajar en el Estado, en alguna oficina estatal. Después de la guerra hubo una misión israelí que estuvo en Alemania, en Colonia, que es la que se encargaba de hacer los resarcimientos de guerra. Justamente el año 60 fue un año complejo, porque es cuando se hace Dimona, que es la central atómica en Israel, que fue una colaboración de Alemania, que todavía la planta que funciona hoy en Israel. Bueno, ella aparentemente fue parte de esa misión ahí en Colonia. Y bueno, escucha, para otro día las historias personales de la venida acá, cómo lo pasaron. Recuerdo que Elga me contaba cuando desgranaban maíz y su mamá metió la mano en la desgranadora y le agarró los dedos y que no tenía otra cosa que el carro para venir, y bueno, las penurias que pasaron en esos inicios por acá cuando se vino, ¿no? Había hablado unos años antes también con, que por ahí está la foto, con Ruth. Ruth hacía unas tortas increíbles de manzana, me acuerdo de esas tortas de Ruth, muy ricas. Ruth era la esposa de Heinz. Ellos se conocieron acá, se enamoraron acá, armaron su familia. Y bueno, ellos tenían el recuerdo de cuando Norita vino. Norita, en el año 59, le avisa a la familia que viene y viene acá a Rivera a comienzo del 60, enero del 60 aproximadamente. Está un mes aproximadamente recorriendo los diferentes hermanos, la familia que le quedaba acá. El papá ya había fallecido, compartió con su madre. Dicen que era una mujer muy divertida, muy agradable, que hablaba en alemán, que era linda, una rubia de ojos celestes. Elga estaba un poco enojada con ella porque dice que le dice: ustedes no pueden haber venido a Rivera a vivir como viven acá, con todo lo que les costó crecer acá, y si hubieran ido derecho a Israel, que hubiera estado mejor. Y Elga decía: nosotros estamos contentos de haber estado en Argentina y haber estado acá en Rivera, que es donde formamos nuestra familia, creamos nuestros hijos,
y donde construimos nuestro futuro después de la nada que teníamos allá en Alemania. Ruth recordaba que después de ese tiempo que estuvo acá, les dijo que se iba a volver a Israel y que quería conocer la Patagonia, porque le gustaba la montaña, porque le gustaban los deportes del invierno, le gustaba esquiar. Y me contaba Ruth que ella un día vino del campo y lo para alguien acá de la Keilah, que no me dijo quién, y le dijeron, tenemos una mala noticia para darte, tu cuñada falleció en Bariloche. ¿Y cómo? Dice, no sabemos, pero ya el cadáver está viniendo para acá. Fue todo muy rapidito. Ese es un dato que siempre me llamó la atención, no fue vía policial. El aviso fue por adentro de la Keilah. No fue un aviso, la lógica sería que un avisado de la policía. Bueno, llega el cadáver a Bahía Blanca, se lo entrega ahí un joven que era de un grupo que lo estaba acompañando a Nurit, la traen hasta acá, hasta donde sé nadie ve el cuerpo, porque se recordaba Ruth de los gritos de la mamá pidiendo verle el cuerpo, ya habían pasado unos días y creo por lo que dice que no se abrió el féretro y se la sepultó sin saber quién estaba dentro, digamos. Y no hubo mucha novedad en los medios, digamos, nunca se supo mucho. Quisieron ir a averiguar, pero yo estaba acá. Lo que pasaron 2 o 3 días y aparece un joven israelí que le dice, yo estaba con Nurit en Bariloche y en realidad no fue un accidente, la mataron. La mataron. Elga en esto fue categórica cuando le pregunté, dice, no, a mi hermana la mataron. Y vamos a ir viendo ahora algunas cosas. Por ahí está el hijo de Erika, ahí tengo una foto con Erika y con Ruth, que fue gracias a Erika que pude conocer y compartir tiempo con Ruth. Vamos a avanzar un poquito con las fotos. Esa foto de Nurit estaba en la casa de Elga, que ese día bajó el cuadrito, hasta me dijo, si querés abrirlo, yo no lo vamos a abrir, le sacamos la foto con el vidrio puesto para no estropearle la foto a Elga y no sabemos dónde es la foto, pero una foto en la montaña, va a ser en Europa o en Israel. Y esta foto, está Sofía, creo, conectada ahí, a quien le agradezco mucho. Sofía es descendiente de Ruth, hay algunas fotitos ahí, que tengo la duda dónde es la de abajo, pero probablemente sea Israel. Y la foto esa de Bariloche, muy observadora, me acuerdo que Ruth me dijo, qué raro, dice que no haya nieve en la montaña y que esté esquiando. En realidad era una foto que se hacía con un piso que no sé de qué era en esa época, en el 60, no era nieve sintética, pero se inventaba una nieve. Fíjense que está con un zapatito de tela y no hay nieve en ningún lado. O sea, ese año no hubo nieve en Bariloche en marzo. Hay muchas crónicas que dicen, estaba esquiando en Bariloche. No, se sacó la foto típica de Nurit en Bariloche. Bueno, a ver, pasemos ahí. Ahí tenemos, esto lo encontré en el registro civil de Bariloche, por supuesto, que es el acta de función de Nurit. Y ahí hay algo que llama la atención. Ustedes dirían, acá está borrado. ¿Saben qué está borrado? Está borrado a goma. Está cambiado el nombre. Arriba está puesto Top Sin, fíjense que está, ahí se ve más clarito. Fíjense abajo cómo está borrado, incluso se alcanza a ver. Máximo, y el apellido no me va a salir porque voy a meter la pata para pronunciarlo. Que era uno de los chicos que lo acompañaba a Nurit en Bariloche y que le acompañó el féretro hasta acá. Esto llama la atención, que una persona vaya a haga la denuncia de una muerte, hace la declaración, le ponen el nombre y lo borra. Y lo otro que falta es el certificado del médico de las causas de la muerte, que está en el acta de defunción que se acompaña al documento, que era el doctor Iglesias, que era el médico de Gendarmería a su vez, y o alguien se lo llevó o nunca lo pusieron, pero en el registro civil de Bariloche no consta el certificado de la muerte acompañando como debería ser el certificado de función. Seguimos. Así no me pierdo. Bueno, el tema es que Nurit estaba con un grupo de jóvenes, que eso lo vamos viviendo ahora, ellos estaban en un camping, el camping argentino, quienes conoce Bariloche, entre Yauyao y Bariloche hay unos 25 kilómetros, esto era el kilómetro 4, en la salida de Bariloche, y fueron al Cerro López. Cerro López está atrás de Colonia Suiza, hay unos 20 kilómetros aproximadamente. El grupo ascendió,
Nurit era mucho mayor que el resto, ya tenía 47, 48, el resto eran todos pibes de 20 años, por lo que estamos acá eran pibes, y eran unas 20 personas, tenían un guía que los acompañó, bajaron 2 personas primero, Nurit le dice, por ser mayor, yo bajo solita y los alcanzo. Cuando bajó el grupo mayoritario, creyeron que Nurit se había ido con los 2 que habían bajado primero. Cuando llegan al camping, se encuentran los 19 y Nurit no estaba. Y ya eran como las 8 de la noche ya, deciden volver, 20 kilómetros que lo lleva el dueño del camping subieron el cerro, que son 2 horas para ascender, llegaron a las 11 de la noche a ver al cuidador del Cerro López, y la salieron a buscar a los gritos y no la encontraron. Al otro día es la comisión de auxilio del Club Andino Bariloche quien sale a buscar el cuerpo. Hasta hay algún diario que dice que se movilizó un helicóptero también para buscar el cuerpo ese día. Era un domingo, durante el domingo no apareció. Al otro día, el lunes, la encontraron desbarrancada en un cañadón. Y allí, bueno, ya ahí aparecen versiones contradictorias, porque aparecen unas notas que estaba dentro de una cueva, otra que estaba caída, ya lo vamos a ir viendo. Lo que hay de ese año es esto, que es un anuario del Club Andino Bariloche, que muy cortésmente me envió la bibliotecaria, donde quien firma es justamente Iglesias. Iglesias era el médico, el único médico que había en Bariloche en esa época, que era el alférez de la Gendarmería, y a su vez era el jefe del grupo de rescate del Club Andino Bariloche. Era un excelente montañista. Él va comandando un grupo como de 20 personas que se van dividiendo en el cerro hasta que lo encuentran. Y él le atribuye acá, en esto se alcanza a leer ahí, pero dice, bueno, que al bajar se extravía en el bosque, se desvió, y ahí toqué yo y se me acá. No. No toqué yo. A ver, No toqué. volvemos. Ahí volvemos. Bueno, él dice que en realidad cualquier persona que no conoce la montaña le puede pasar. Dice, a un chico de Bariloche no le podría pasar. Cualquier nene que andaba en la montaña desconocía que Nurit era una persona que conocía de la montaña, que tenía experiencia en la montaña. No paso la mano más ni de cerca, no sé si fue eso o no, pero fue justo ahí. No, creo que haya. Se nos volvió a correr. Y vamos a ver otro informe que es posterior al año 60. El otro, ahí. Bosco Arco era otro de los que estuvieron en el rescate, que él hace un resumen de todas las actividades que tuvo la comisión de auxilio, y él da como un hecho, se fijan, acá. El verano 60, algo accidentado, un quebrado, y el accidente fatal de la turista Dorita Eldor, en el Cerro López, que por haberse desempeñado en los servicios secretos de Israel, motivó todo tipo de fábulas y conjeturas. O sea, él da por un hecho de que era un agente del gobierno. O sea, los comentarios en esa época estaban, pero no trascendió mucho en los medios. Un año después, marzo del 61, es cuando aparece en los medios de comunicación la historia de Nurit. El diario La Prensa publica una nota, que la vamos a ver, por ahí está, ahora estoy medio desordenado como los tengo, pero ahí está. Un extraño e insólito episodio se produjo en Bariloche. Fíjense la fecha, por allá arriba, 22 de marzo de 1961. Nurit murió en marzo del 60. Había pasado un año. Y esta marca una historia que dice que Nurit era una mujer hermosa que llegó a un hotel de mucho nivel en Bariloche, donde estaba hospedado con un nombre ficticio, Mengele, que Mengele tenía un grupo de secuaces que entablaron una relación y que fueron al cerro, y que cuando fueron al cerro Nurit no volvió, que volvieron solamente las otras personas. Y que entre sus pertenencias habían encontrado, además del pasaporte, una nota firmada por Frondizi, presidente de la Nación en ese momento, que le daba a Nurit la libertad de acción de trasladarse donde ella quería sin ningún problema en toda la Argentina. Entonces, en base a esa nota, eso que ven ahí es el archivo de coordinación federal, que es dentro de la Policía Federal, se inicia un expediente dentro de la Policía Federal
y hacen todo un expediente secreto. Van a ver en muchos lados los sellos, ahora que vamos a ver, que dice confidencial y secreto. Esto durante muchos años estuvo guardado, digamos. Dale. Esto está ahora accesible para cualquiera en las redes, perdón, digitalmente, en los archivos que se han desclasificado, están todos estos archivos en el archivo Mengele. Bueno, ahí encontramos cómo, no se alcanza a ver mucho, pero cómo están solicitando un carácter urgente, qué pasó con la muerte de esta mujer un año después. Entonces le piden a Bariloche, al juez interveniente, había una causa, un juez de Viedma había intervenido, que averigüen todo al respecto. Y ahí pudimos ir hilvanando un poco la historia, pero hay dos historias paralelas. Uno es lo que están dando los diarios de la época, el diario La Prensa, el diario La Razón, publicó una seguidilla así de 4 o 5 notas, y un poco la policía va detrás de los diarios, por lo que uno alcanza a ver. En la medida que gritan algo los diarios, la policía investiga por el otro lado a ver qué fue lo que pasó. Con versiones muy diversas. Queda esta, la primera, de que había estado en un hotel, pero lo que encuentra la policía cuando va a investigar y miran lo que hizo el juez, en realidad es que había un cambio. Bueno, la historia que pueden rearmar es que cuando Nuri se va de acá de Rivera, había un grupo de jóvenes, unos 17 jóvenes, que estaban haciendo sus primeras experiencias para ir a vivir a un kibutz a Israel. Avanza un poquito ahí. Esto por acá lo deben tener. Bueno, esos son los diarios de la época. Fíjense que están todos con marzo del 61. Ese es el grupo que estaba acompañándola. Para que tengo por acá. Acá empiezan, fíjense arriba, estrictamente confidencial y secreto, los memorándum. Estos son toda la gente, como las películas, gente secreto, acá los tienen. Policía Federal, Coordinación Federal, los servicios de inteligencia de Argentina. Bueno, acá está el famoso archivo de Nuri. Las próximas 10 hojas es lo que había en los archivos guardados. Y bueno, lo que detalla es esto que le contaba, que Nuri fue con un grupo de jóvenes desde Buenos Aires en tren, que llegaron y se hospedaron en el camping. En el camping, el señor que estaba ahí era Jorge Canavesi. Canavesi había sido el director técnico de la selección de básquet, que salió campeón mundial en el Luna Park en el año 55, creo que fue eso. Era parte del gobierno peronista. Cuando cae Perón, lo marginaron, termina en Bariloche, allá fue creador de varios espacios deportivos, y terminó poniendo un cambio porque no tenía con qué comer, digamos, y él fue al camping donde fueron estos jóvenes. Estuvieron alojados ahí, hicieron varias excursiones, aparentemente llegaron el día 7 de marzo, estuvieron una semana. El domingo se iban a volver todos para Buenos Aires, el día anterior a hacer esa excursión famosa al Cerro López, que es donde ella desaparece. El tema es que en ese grupo de jóvenes van 3 personas adultas, van Nuri y 2 personas más, Dobsin, que es el que firma el acta de defunción, y otro señor que era José Iscar. Vuelvo para atrás, cuando Nuri viene en realidad es agosto del 59, o sea, Nuri no vino de Alemania y vino derecho a Rivera. Nuri estuvo viviendo 4 meses en Buenos Aires, previo a venir. Nuri ingresó el 25 de agosto del 59 a Buenos Aires, en un barco que se llamaba el Bretagne, proveniente de Marsella, el barco venía. Ahí declaró que tenía 47 años de edad, que estaba casada, que era empleada, que era católica, un dato raro también, que haya declarado que era católica, y que venía con fines turísticos. Pero alquila un departamento con otro israelí y se van a vivir juntos. Y aparece trabajando a los poquitos días, en el 11, con Moscovitz. José Moscovitz era una de las personas que realizó mucho de los resarcimientos de guerra, pero a su vez presidía en la Argentina, había una suerte que todavía existe, como una suerte de agrupamiento de sobrevivientes, de la SOAC, lo que se llama hoy. En su momento era de los campos. Tenía una relación con el cazador de nazi, con Simon Wiesenthal, se conocían con Wiesenthal, habían estado en el mismo objeto en Europa.
y justo cae Nora a trabajar en la casa de don José. Y no salió. Es raro que no haya venido a ver a la familia desde agosto hasta enero, digamos, ese tiempo. Con ese señor que vivía, justamente ese señor es el otro que acompaña a los jóvenes que van a Bariloche. Nunca pude encontrar cuál era el nexo entre este hombre que vivía con ellos, sí que era otro israelí, y que vivieron juntos y que fueron juntos hasta Bariloche. El señor que se queda, vamos a avanzar un poco con los papeles, a ver. Ahí está el que tenía recién. Abajo de todo ahí, fíjense que hay donde habla de que tiene el mismo domicilio que él, ¿no? La calle 13, 2176, José Iscar, con el que vivían juntos que yo le comentaba. Hay alguna serie de notas que van apareciendo después del 60. Había una revista que se llamó Causa y Delito, del año 72, crímenes que funcionó durante un año, y trató también el tema de Nuri. Y ellos dicen que cuando en Europa plantearon de que Nora podía ser un agente secreto, hay alguien, un funcionario israelí, que dice, la señorita Nora Eldon no era agente secreto con la misión de localizar a Joseph Mengele, pero sí era secretaria del director del Departamento de Exportación en la misión israelí en Colonia, en Alemania, lo que le decía hoy donde ella trabajaba. Y vino a Argentina solamente a visitar parientes. Más tarde la Cancillería de Israel, cambiando el nombre, descarta categóricamente que la señorita Norita Eldad, cambian el apellido montones de veces y el nombre pasa de Nuri, Nora, Eldad, Eldot, hay todo un cambio de cosas. Fue un accidente y no iba cumpliendo ningún viaje especial. Y dice que Nurit Eldad había nacido en Frankfurt, que era ciudadana israelí, coincide el número de pasaporte, que había venido a ver a familiares. De esa misma época hay dale un poquito para adelante, a ver. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Este es un Liebe aus dem ersten no se va a alcanzar a escuchar. An den Vormittagen Bueno, pero están las spazierten sie compañeras Hand que in estaban con Hand Nuri, um den Nawalwapi See. Este es un trabajo de un amigo que quiso hacer una Sein película. Name war Fritz tanto en Fischer. Israel. Fíjense Sie ese war eine nombre, blonde Fritz Fischer, Schönheit, Nora Aldot. Sie waren glücklich zusammen. el Cerro López. Aber am Morgen des 12. Februar kam Fritz Fischer ins Hotel Fritz gerannt Fischer und dice que schrie. llega al hotel, era el Ein primero que cantaba. Unglücklicher. Fritz Nora Fischer, que era stürzte menguile, von llega al einem hotel y se Felsen. produce un accidente. Es wurde nie bewiesen, dass Nora Aldot Spionin des israelischen Mossads war. Aber Fritz Fischer war der Mann, den man der Todesengel von Auschwitz nannte. El ángel de la muerte. De ninguna forma. Ese Moscovitz. Como figuraba que se encontraron cara a cara en Bariloche, no existe. Nosotros nos enteramos solamente cuando en la Argentina se publicó nuestra foto y Hay una muerte mujer que está misteriosa, la diciendo muerte que se misteriosa. enteraron cuando vieron la foto de ellos. Su tarea era penetrar e identificar a Mengele. El Servicio de Inteligencia Argentina lo menciona que un agente israelí, Nurit Eldot, consiguió la confianza como concubino. Que Nurit había conseguido la confianza de Mengele. Bariloche. Ahora, a mí no me da que la foto del 59 a marzo, tantas cosas, aparece en Paraguay, donde de ella. הנה הרפוגio פה. Este es otro de las personas que estaban en el carro con ella. שלחתי בשביל, מצאתי את העקבות שלו. קראת בשמה? קראתי, וזעתי, דורית. ולא הייתה תגובה? לא היה תגובה, כי לא No en הייתה Israel, porque fueron, no vio nadie después. Ese es el diario de Nuri que lo tiene este muchacho. Un No lo tiene, accidente pero está de ahí. ninguna El forma. diario de Nuri lo tiene este chico. Nurit fue perseguida y aprovecharon la oportunidad para deshacerse Le de dice que ella. aprovecharon la oportunidad para matarla. Ella segura que
matarla. Alguien la esperaba. Alguien la esperaba, Esperaba. la mataron. La sepultura de Nuri está acá, y bueno, hay todo un tema con la inscripción, con la traducción. Este trabajo es de Gabriel Wechsler, que capaz que nos está escuchando, Gabriel. Si estás ahí, hola Gabriel, está en España en este momento. Gabriel intentó hacer una película, recabó mucho, y bueno, cada tanto tenemos un contacto y cambiamos alguna figurita con este tema. Los nombres se cambiaron montones de veces. Aparece Eldor, aparece Eddard, aparece Aldar. Muchas veces parece que fuera adrede ese cambio. Y lo que más llama la atención es cómo el mismo Simon Wiesenthal inventa toda una historia. Porque él dice que Nurit sobrevivió a Auschwitz, que en Auschwitz perdió a los padres y a los hermanos, y que fue esterilizada en Auschwitz, y que tenía tatuado el número. Y el único que murió en un campo fue Moritz. ¿Por qué un tipo con el reconocimiento de Wiesenthal tiene que inventar una historia con tanta mentira sobre Nurit? ¿Cuál fue el sentido de esto? Pues salió de su propia boca esto, está escrito. Lo contó él más de una vez. Y se han armado muchos relatos en base a eso, diciendo que fue el propio Mengele que le había esterilizado y que ella nunca iba a olvidarse por 1000 años de la cara de Mengele porque él mismo fue quien la había esterilizado. Yo le contaba hoy que perdió un bebé. O sea, no tenía tatuaje, no estuvo en un campo. O sea, no es una pequeña diferencia en la historia, es una historia muy, muy rara sin saber por qué se inventó. Hay una referencia en los archivos que se desclasificaron ahora de la concubina de Mengele llamada Nurit Eddard, que podría haber sido una agente israelí, una ex prisionera en un campo de concentración, fallecida en un accidente o asesinada. Es un informe de la Secretaría de Inteligencia, de la CIDE, con los mismos datos en Paraguay. Esto de los servicios de inteligencia no es como lo vemos nosotros por televisión, tienen cada lío de cruzada de información también importante, ¿eh? Así como se miente por todos lados, entre ellos también se mienten, evidentemente. Pero el criterio es por qué se ha hecho todo esto, cosa que yo tampoco les puedo aclarar. En la delegación donde trabajaba en Colonia Nurit, el jefe de eso era Shinar. Shinar era el jefe de la delegación israelí en Colonia, que tuvo mucho que ver con la detención de Eichmann en Buenos Aires. El fiscal Bauer, en Alemania, le entrega la información a Shinar, es una de las cosas que se dicen, y Shinar la lleva a Israel y se la entrega al Mossad, y ahí empieza toda la operación para detenerlo a Eichmann acá. De la muerte de Nurit a la detención de Eichmann pasaron 60 días. Con lo cual es probable que ya los equipos del Mossad hubieran estado en Argentina operando con lo de Eichmann y tal vez también operando para llevárselo a Mengele en una sola operación de juntarlo a los dos y llevárselos. Y es probable, podría ser, que lo que fracasó fue justamente que la descubrieron a Nurit y Nurit muere. En esos informes que estuvimos viendo ahí pasa algo insólito. El médico que le digo Iglesias reconcilia el año, en el 61, lo que él había dicho de que fue un accidente común. Porque él dice, si fue a las 5 de la tarde y Nuri bajó sola, esta mujer bajó sola, tenía tiempo para ver la caída del barranco, haber vuelto y haber llamado a gritos el que lo hubiera encontrado. Tenía tiempo de sobra para volver sobre su propio paso. Pero a su vez recuerda que el día que encontraron el cuerpo, encontraron una persona que hablaba alemán, vestido de un sonsa alemán, que no podía explicar de dónde había salido. Les dijo que había subido por la pared sur del Cerro López, que es de muy difícil ascenso. No se puede subir solo casi. Y si subió solo, tenía que haber subido el día anterior, el día del accidente. Y que había estado todo ese día escondido arriba de la montaña y nunca más lo vieron. Eso lo relatan que lo vieron, coinciden todos que lo vieron y desapareció de la nada misma. Y aparece ese nombre que yo le dije de Fritz Fischer. Bueno, yo tuve la suerte hace unos años de conocer a una de las personas que rescató el cadáver de Nurit, don José Botassi. José Botassi era el vicecónsul de Italia en Bariloche y era uno de los que iban por arriba del barranco. Hubo un grupo que fue por adentro del barranco, una por el lado izquierdo, otro por el lado derecho. Dice, nosotros nos gritaron que estaba el cuerpo, y el que encontró el cuerpo fue el Arco, el que les leí un informe hoy, que decía que era un agente del Mossad, él fue el que encontró el cuerpo, que estaba apoyada en la montaña, que eso después lo describen tal cual los otros reportes, estaba apoyada de espalda, como sentada para defecar o para orinar,
que tenía su bolsito al lado, las sandalias al lado, tenía quebrado uno de los miembros y que estaba amarilla. Él se quedó impresionado por lo amarilla que estaba. Dice, pero hubo un dato que en el momento no le dimos bolilla, pero que yo después de mucho tiempo empecé a atar cabo, que donde estábamos nosotros arriba, estaban las marcas donde cayó Nurit. Y Nurit se arrastró con las manos. Dice, estaban las marcas de los dedos en el suelo. Y después me decía él, dice, yo que metí en la montaña, el que se cae, se cae. Es raro que puedas alcanzar a agarrar. Si te cae en un barranco, ¿cómo te va a agarrar de las manos? Es más factible que alguien te quiso tirar, que te fuiste arrastrando, a que te hayas querido agarrar en el momento de la caída si te caíste imprevistamente en el barranco. Los informes hablan de 50 metros de altura, en realidad no era más de 7, 8 metros la altura que tenía, y esa misma primer nota hablan de una persona que después nadie la reconoce, el profesor Esquerra, que aparentemente no estuvo en el rescate, que dice que el cadáver estaba dentro de una caverna, metido abajo, que tampoco es real eso. El tema es que si fue caminando de día, cómo no tuvo tiempo de ver ese profundo lugar donde cayó y por qué esas marcas. Y ahí viene otra cosa interesante. Este hombre trabajaba para una empresa de Mertig. Mertig era una familia amiga de los Mengele. Mengele vivía en la casa de ellos en Buenos Aires. Mertig, todos ustedes tienen alguna relación con Mertig, el dueño de la Orbis. Todos han tenido un calefón, una cocina Orbis en su vida, seguramente. O la han visto. Bueno, el viejo Mertig era amigo de la familia Mengele y Mengele vino a vivir a la casa de él. Mertig tenía una casa, tiene en el Cerro López, que es Orbis dado vuelta. Si entran al Cerro López, del lado izquierdo, van a ver una casa que se llama Cibro Orbis dado vuelta, que vive una nieta todavía de este hombre ahí. Y lo llevaba a Mengele. ¿Con qué nombre lo llevaba? Como Fritz Fischer. Este hombre que yo conocí, Botachi, era el representante de Orbis en Bariloche. Y usted lo conoció a Don Mertig. Sí, cada vez que venía en el avión, yo lo esperaba. ¿Y Mengele estuvo? No, dice, Mengele no estuvo. Dice, Bariloche era muy chiquito, nos conocíamos todos. Sí, estuvo algún nazi chileno que tuvo que ver con la invención de las cámaras de gas portátiles de los camiones. Dice, pero Mengele no. Digo, ¿Fritz Fischer lo conoció? Sí, dice, era uno de los gerentes de la empresa. Venía siempre con Mertig. Nunca le pude mostrar una foto de Mengele, a ver si el Mengele de los 60 era el Fritz Fischer que él conoció, pero muy enigmático que coincida el nombre. Y usó mucho ese nombre de Fritz Fischer de Mengele en Buenos Aires. Hay varios lugares de donde lo han reconocido con ese nombre. Porque el otro tema era saber si Mengele estuvo o no en el 60 en Bariloche, ¿no? Pero conozco una señora, mi amigo por allá, Henry, también la conoce, que tiene 93 años hoy, que debe ser la única persona viva que conoció a Hitler, que debe quedar. Ella es nieta de Ida Bonfer, los dueños del Hotel Eden de La Falda. Ella se crió en el norte de Italia y cuando tenía 7 añitos, 8 añitos, la abuela desde acá de La Falda le dijo a la hija en Italia que mande a sus hijos que estén con Hitler, que era su amigo, a que las cuiden. Y vivían en Múnich. Y ella recuerda cómo Hitler y Eva la tenían UPA y la acompañaban a los actos escolares en plena guerra. Ella a los 17 años vino a Córdoba. Dice, yo a Hitler no lo vi nunca en Córdoba, ni lo vi en Argentina, pero sí en la casa de mi abuela, que era amigo de los Mertig, se juntaban todos los muchachos que vinieron. Dice, iba Tanks, que era el diseñador de los famosos aviones en Córdoba, Ronald Richter, que hizo la planta en la isla Huemul, el intento de hacer energía atómica, que primero tuvo en Córdoba. Y yo andaba de novio, que tenía 18 años, con uno de los aviadores de Tanks. Me decía, a mí de esa época me interesaba más el novio que la historia de los nazis. Dice, de esa edad, pero los conoció. Dice, y entre la gente que iba a la casa de mi abuela y a la casa de Mertig, iba también Mengele, porque era amigo, y iba Eichmann. Dice, y yo después a Mengele lo conocí con otro nombre en el 60, en Bariloche, que es donde ella vivía, y hoy vive bastante más al sur. O sea, tengo dos referencias muy concretas de Mengele instalado ahí en el 60 en Bariloche. Sí. Que de ahí a llevarlo a que fue el responsable de la muerte de Nurit, estamos lejos, pero digamos, estuvo en esa época ahí. Esta es Eda, esta es la mujer de la que le estoy hablando. Eda con sus 93 años. Está preocupada pero no consigue novio, está postrada, no ve, pero yo... Bueno, esto es el archivo de Mengele, y fíjense que hay abajo, ahí está Mertig, Roberto Mertig. Esto está dentro del archivo. Y esto otro que está arriba es el laboratorio que él tenía, que después vamos a hablar del laboratorio, con dos socios, Truppel
y un Zimmermann, que es un laboratorio de productos farmacéuticos en Buenos Aires. Y esta dirección está en el archivo de lo que se desclasificó ahora, y este Roberto Merli es el que decía que es el dueño de la orden. Seguimos. Bueno, ahí habla de Nurit siendo la compañera de Mengele, y que Mengele la termina descubriendo y que la terminan matando. Ese es un archivo que el origen es difícil de identificar, pero anda dando vuelta entre los archivos que se van desclasificando. Este viene del lado de la CIA, de Estados Unidos. Bueno, y acá está el fin del cuerpo de Nurit, con esa placa en hebreo, que ahí hay todo un dilema, porque algunos dicen que habla de que era una santa, que en realidad dentro de la religión hebrea el santo no existe hasta donde sé, ¿no? Ahí yo tengo la traducción que me hizo alguien del Museo del Holocausto y que me tradujo santo, por lo menos, no sé cómo están, a ver el que sabe hebreo y qué dice. ¿Cómo es que dice esta mujer? ¿Cómo es que dice esta mujer? Por acá lo tengo yo. La traducción. Santa señorita Nurit Eldo, que murió la muerte de los santos a los 47 años, a los 13 días del mes de Adar del año 5720. Esa traducción me la hicieron desde el Museo del Holocausto. Que la palabra santa, ¿por qué? Como si realmente quien hizo esa, no sé, la familia que sabe de quién hizo esa placa, digamos, quién puso esa inscripción en la tumba, pero como que estaría haciendo referencia a que ella murió, como vos decís, en busca de la justicia, en busca de hacer algo ahí detrás de lo que había pasado con el nazismo. Ahí parecía que había terminado la cosa, pero no terminó. Bueno, está la placa en castellano, la placa de la muerte trágica antes de volver a Israel, que es lo que recordaba la familia que quería volver. Pasamos a la otra. Me encuentro con este libro, hace 7, 8 años cuando tengo este librito. Un librito, una porquería, sí, el librito. 1967. Publicado en Estados Unidos, que habla de, teóricamente, de historias reales, y no hay por qué dudar, pues coinciden varias cosas de lo que dice, sobre persecuciones a nazis. Y hay un capítulo que está hablando de determinadas operaciones. Por acá lo debo tener, perdón, ¿dónde lo tengo? Bueno, no importa el autor. Pero cuenta una historia muy loca, que en el año 61, Nurit sepultada en el año 60, en el casino de Mar del Plata lo identifican a Mengele. El que lo identifica quien trabajaba en el casino, que era de origen judío, le avisa a la embajada le avisa al Mossad, y que Nurit vuelve a la historia de Simon Wiesenthal, que era una sobreviviente de los campos de concentración, que le habían matado a la familia. Dice, yo quiero hacer justicia por lo que le pasó a mi familia, y le pide al jefe en Tel Aviv, le pide al jefe del Mossad, yo quiero ir a los pasos de Mengele. Año 61 estamos hablando. Cuando llega a Mar del Plata, Nurit, ya le dicen que no estaba más, Mengele, y se va tras Mengele a Brasil. Lo identifica, puede tomar contacto con ella, dice que comparten un cóctel, la invitan a ser parte de una reunión donde está, y manda el último informe escrito a Tel Aviv, una carta diciendo, se terminó la búsqueda, lo identifiqué a Mengele, estoy en contacto con él, y no hubo más contacto. Que mandaron a gente del Mossad de Río de Janeiro, al lugar donde estaba Nurit, y que encontraron un cuerpo 60 días después que suponen que era el de Nurit. En mayo del año 61, un año y medio después que la sepultaron acá en Rivera. Los papeles están. Yo digo, esto es una locura. Seguí avanzando. ¿Qué me encuentro? Bueno, si miramos este papel, se ve poco, del año 61, es un informe de la policía diciendo que hay agentes del Mossad en Mar del Plata. En la misma época que el libro dice que lo había identificado Mengele. ¿Qué dice que están haciendo? Buscándolo a Mengele en Mar del Plata. Este es un informe de los servicios de inteligencia argentina. Ahí hay otro, si le damos uno más. Ahí incluso andan por los hoteles buscando quiénes están. Y en el librito dice, en ese momento en Mar del Plata nos encontramos varias fuerzas especiales, que relata el libro. Dice, porque estábamos los agentes del Mossad, Alemania había mandado agentes propios,
Y en plena Guerra Fría, Rusia también había mandado lo suyo y Estados Unidos para ver qué estaba pasando. Dice, estábamos todos en Mar del Plata, y Mengele se nos escapó. Y Nuri lo siguió y lo encontró, digamos, en Brasil. El que escribe se llama Paul Mesquil, se titula Objetivo para agentes israelitas, y dice que a Mengele le gustaban las rubias. Dice, quedó abrumado al ver a Nora Eldoc y su belleza en un cóctel en Corumba. Y a partir de ahí entablaron un contacto hasta que teóricamente la descubren y la matan en Brasil. ¿Cuánto de toda esta historia es cierta? ¿Cuánto no? ¿Qué pasó realmente? Yo no se lo puedo confirmar, no les puedo traer más que interrogantes a todo esto. Pero la verdad que es muy compleja todo el ovillo de información que se hizo, porque intervinieron los servicios de inteligencia, los medios periodísticos un año después actúan, y hay que darle un poquito más de espacio, porque en el año 60, cuando viene Nuri, acuérdense que la Revolución Cubana había pasado hace muy poquito, estaba plena Guerra Fría. Estados Unidos sabemos que negoció con muchos nazis para la Guerra Fría. Todo el sistema hoy, el sistema secreto, las oficinas secretas de Alemania se basaron todo en el nazismo. Hubo un oficial que tenía 2.000 alemanes infiltrados en Rusia. Cuando terminó la guerra le dijo al gobierno de Estados Unidos, muchachos, tengo 2.000 agentes en Rusia, ¿qué hacemos? Y armamos un sistema de inteligencia. Y Adenauer fue el que hizo el sistema de inteligencia con el grupo Helen. Helen era el oficial a cargo de eso. O sea que Hitler y los nazis dejaron de ser un objetivo porque ya el enemigo era Rusia, que era el aliado hasta días antes. Yo conocí en Córdoba también al jefe de tiro del Graspi, que se llamaba don Wilhelm Rasenach, y era empleado de la Orbis. Y él me decía, cuando yo trabajé en Buenos Aires en la Orbis, un día se me presentaron dos compañeros nuevos, con otros apellidos, y yo sabía quiénes eran, porque él era muy amigo de Hans Rudel, de la aviación alemana. Dice, eran Mengele y eran Eichmann, que trabajaron conmigo en la Orbis un tiempo, hasta que después lo fueron reubicando. Pero ese hombre estuvo en los últimos 2 días de la caída, y él me decía, dice, nosotros, Rubén, dice, negociamos todo antes de ir. Dice, a mí me tocó sacar al equipo de Von Braun de Berlín. El equipo Von Braun no fueron 4 papeles, 8 camiones. Y sacamos 80 personas en 8 camiones, cargado de documentación de todo lo que sabíamos de propulsión de cohetes y lo que se sabía de energía atómica. Y el acuerdo era que había que romper el cerco ruso y entregarse a un batallón inglés que los esperaba, y conseguimos romper el cerco ruso. Me contó como el batallón que fue, los aviones, todo creíble, digamos. Y a mí me tuvieron preso un tiempito en Inglaterra, después vine para Argentina, y el resto que fue Estados Unidos fueron desnazificados. O sea, en Estados Unidos desnazificó a 8.000 personas, con muertes, con cargos, que fueron parte después de lo que fue la posibilidad de llegar a la Luna con Von Braun, todo el sistema de cohetería. O sea, tenemos muchas historias sin contar en el medio, y los amigos y enemigos, los amigos Rusia-Estados Unidos eran enemigos antes que terminara la guerra, y ya a la Alemania nazi estaba negociando con Estados Unidos antes que terminara la guerra también. Pues después de Nuremberg le cortaron la cabeza a alguno y como que se terminó la bronca, después ya está, ya cada cual pagó su problema. Los directores de las empresas tuvieron muy poquitita carga, digamos, no hubo ningún director de empresa que tuvo más de 6 meses preso. Y la verdad que cuando uno mira Auschwitz, lo que hay que ver es Birkenau, donde trabajaban todos los esclavos de Auschwitz. Trabajaban para la empresa alemana, trabajaban para la Bayer, trabajaban, la IG Farben, que era un conglomerado de empresas, tenía todas esas otras empresas adentro. La Siemens, la ITT, ACPA, que hubo un montón de empresas que estuvieron relacionadas con el nazismo. La Mercedes-Benz, y que estuvieron relacionadas después de la guerra en Argentina, reciclando plata para Alemania. El milagro alemán no es otra cosa que devolver a Alemania la plata que habían sacado los nazis durante la guerra y fue recuperada a Alemania. Hay mucha cosa encerrada en todos estos temas, ¿no? Para hablar un rato largo. Yo sinceramente tengo no le puedo decir la convicción, pero tengo el vuelo de que algo pasó con Nuri, de que Nuri algo tenía que ver con todo esto. No puede haberse levantado tanta polvareda en la historia si hubiera sido un simple accidente. Es casi imposible. Alguna vez le dije a Elga, y Elga me miró con cara fea y con razón, le digo que
todavía que estaba viva alguna de las hermanas, digo que hoy hay posibilidad de hacer un ADN a quien está en el féretro. Y disculpen los familiares lo que digo, parece una locura por ahí después de tanto tiempo, pero certificar si realmente quien está acá es Nurit, porque si es cierto que ese féretro no fue abierto, 99% que tal vez que sea ella, pero también está otra historia en el 61, ¿de dónde salió toda esa otra historia? Alguien me dijo, son historias, son inventos, se escribió mucho después de la guerra, pero tampoco se puede inventar tanto, ¿no? Y que coincidan los datos, más o menos, y bueno, justo en ese momento había gente en Mar del Plata. Yo le decía, en el 60, cuando fue el accidente, la muerte de Nurit, hacía poquito tiempo que había estado en Mar del Plata el presidente de Estados Unidos. En Eisenhower estuvo en febrero, 27 de enero, perdón, del 60. Que estaba plena Guerra Fría, estaba full todo esto dando vueltas. Y los nazis en Bariloche no era un tema menor, sabían que estaban ahí adentro. Incluso muchos después terminaron, hay muchos nazis que terminan operando para el Mossad, hay nazis que terminan operando para los servicios de inteligencia americanos. Es complejo darle lugar a cada uno. Cuando uno empieza a escarbar, cuando fue la guerra de los 7 días, el que termina integrando el egipcio fue un nazi, que le dice, che, venía a tomar un café, se vendían por plata en definitiva, ¿no? No me dirás que tenemos un parlante. Muy bien por lo tuyo. Vamos a hacer un intento. Tenemos mucha historia sin contar. Hoy cuando uno entra a los archivos de Estados Unidos, de la CIA y del FBI, ellos mismos dicen, Alain Boulé, que es el fundador de la CIA, en realidad tuvo contacto con los nazis, tomó muchos nazis como agentes nuestros. Pero lo toma como una normalidad dentro de la Guerra Fría y que había que pelear a los rusos. Y nos han vendido una historia distinta siempre, ¿no? De que los yanquis pelearon contra todos los nazis. Y yo también, en esto que hablaba al comienzo de la cara buena y la cara mala de la misma manera que tenemos los humanos, convengamos que en la guerra no hubo santos. La locura de los campos de concentración, ni hablar, que fue una locura el exterminio, pero las bombas atómicas mataron 80.000, 100.000 personas en un segundo. En un segundo. Exterminaron un montón de gente. Nadie se hace cargo. Era necesario. Me imagino que si gracias a Dios que no ganaron los otros, pero hubieran dicho lo mismo, era necesario. Los argumentos de quien gana siempre son complejos. Bombardear, como hicieron con Berlín, con Hamburgo, mataron 80.000 personas en una noche bombardeando población civil. No había por qué tirarle la bomba a Hiroshima si había montones de lugares militares para tirar, no una población civil. O a Nagasaki. Dicen los que lo tiraban porque había que hacer presión psicológica, que si no nos iban a entregar. Pero bueno, de lejos es fácil opinar, ¿no? Hay que estar en el lugar. Pero no hubo santo en ningún lado. Mataron sin piedad de todos lados y hicieron desastres de todos lados. Nada es comparable al holocausto, a la locura de los campos, al exterminio, a decidir matar a millones de hojas de cuadernos en blanco que son la vida de las personas que quedaron sin escribir. Y vuelvo a lo de, creo que todos tenemos la obligación de transmitirle a nuestros hijos, a las generaciones que sigan, de que no nos olvidemos de esta locura y que estas cosas no tienen que volver a pasar, pero que la semilla del mal siempre está. Lo que hay que cuidar es que nadie la ríe. Porque cuando alguien le echa un poquito de agua, cuando la cara que alimentamos del lobo, o de la parte buena, si alimentamos el lobo aparece. Bueno, no sé si ha servido de algo la charla. Espero haberle dejado alguna duda, por lo menos. Me encantaría que podamos escuchar, si podemos, lo de Ruth. Vamos a probar a ver si podemos. Si no sé si me animo, la verdad. Dale. Me gustó acá. No sé ni cómo se prende estas cosas. Acá está la que sabe. Mirá. A ver. A ver, ponelo, vamos a probar. YouTube. Descargables. Hola Roberto, te estoy viendo, gracias. Ahí está Roberto Lapide. Roberto Lapide es un argentino de Villa María. Roberto ha escrito unos cuantos libros referidos al nazismo. Él fue tras sus pasos de su familia y ha escrito unos libros muy, muy interesantes. Y en este momento está en España con su familia. Y bueno, siempre mantenemos contacto y un gusto, Roberto, que nos estés acompañando. No alcanzo a ver a toda la gente que está, pero bueno. Sofía, que está por ahí, que me dio la foto, esa que están las 3 fotos juntas, también muchísimas gracias, Sofi. No alcanzo a ver quiénes están ahí. Sí, ahora, mira, parece que funciona.
A ver, A ver. ponemos... A ver si le podemos escuchar a Ruth con La Noche de los Cristales Rotos. Dale. A ver. Yo salí de mi casa para ir a la escuela. Ajá. Y tuve que pasar porque estuvimos más o menos Bueno, de todas maneras... Va a quedar grabado y lo van a poder escuchar. Claro, si quieren después los hacemos circular, los publicamos para tener los fragmentos. La verdad que en el momento yo no valoré los testimonios de esta medida que tiene, porque hoy son historias. Ya no hay forma más de escuchar a nadie. Ya creo que no nos queda nadie aquí en Rivera ni en la zona de los que vinieron, y nos quedan en ningún lado. Hace poquito tiempo murió el último de los pilotos voluntarios argentinos. Argentina mandó 5.000 voluntarios argentinos a pelear a favor del bando aliado. 5.000, 500 pilotos. Uno de ellos era don Ronnie Scott, falleció hace 3 meses, 107 años tenía Ronnie. Con una memoria hasta los 105 años, excelente. Se acordaba de cada momento, él había estado protegiendo Londres. Estuvo peleando contra la famosa B1, decía la B1 era fácil porque tenía la misma velocidad que nuestro avión, entonces nos poníamos la par, la tocábamos con el ala, le cambiábamos el rumbo y la contaba como algo fácil. Yo me imaginaba que 700 kilómetros, con los aviones de la época, ponerse al lado del pequeño misil que era la B1 y tocarlo con el ala para que salga para otro lado. Y si contra la B2 no teníamos nada que hacer, la B2, él decía siempre, lo bueno es que no lograron darle, no tiene un buen mecanismo de ubicación, ¿no? Gracias a Dios no existía el GPS. La tiraban al tuntún, digamos, entonces nunca pegaban bien donde querían pegar. Pero si las B1 hubieran caído donde realmente los alemanes querían pegarnos, Londres hubiera quedado destrozado totalmente, porque volteaban una manzana entera donde caían. Hacían un buraco infernal, volteaban una manzana de casa completa. Bueno, se nos fue don Ronnie, pero también nos dejó montones de historias. Y así como fueron a pelear también hombres y mujeres, muchas mujeres fueron a pelear, tuvieron parte de transporte de aviones de los puestos de fabricación a combate, estuvieron en parte administrativa, muchas fueron como enfermeras, casi todos a la RAF, a la Real Fuerza Aérea Británica. También fueron unos cuantos a pelear del lado alemán. Yo tengo un registro de 30 muertos en Stalingrado, pibes, 14, 15 años, que no fueron por voluntad propia, fueron porque los padres los mandaron, digamos. Así como Hitler armó toda una base de adoctrinamiento en Alemania, una de las primeras medidas, por ejemplo, en Alemania fue que cada casa le daba una radio. Entonces a cada familia le daban un crédito para comprar una radio, que era un elemento, digamos, tecnológico importante. Pero se podía escuchar una sola emisora, la oficial. El que escuchaba una emisora distinta podía ser condenado a muerte. Así como hicieron eso, y algún día vamos a hablar de eso, durante la década del 30 en Argentina, que era una de las comunidades fuera de la Alemania más importantes, se crearon movimientos, había 206 escuelas alemanas, en 204 estaba infiltrada la embajada. Yo tengo registro de Villa Iris, por ejemplo, acá en mi partido Don Juan, donde lo que se decía que era adoctrinar a los chicos y adoctrinar a la comunidad. Entonces se saludaban a la bandera alemana. Tengo una foto que no la traje, pero dan miedo porque están saludando a la bandera y a Hitler, la foto de Hitler en Villa Iris, y todos los chicos saludando brazo derecho en alto a la bandera todas las mañanas. Eso pasaba acá. Que son las personas que hoy encontramos y que uno no entiende cómo todavía duran algunas actitudes contra el pueblo judío y contra otros, y la verdad que son víctimas también, porque le enseñaron eso. Aprendieron eso en nuestros colegios acá en la zona, no le estoy hablando de allá lejos, acá gente que nos cruzamos todos los días. Y había gente que juntaba plata, y así fueron jóvenes. Yo alcancé a conocer a 2 en misión en El Dorado. Me decía, nosotros nos mandó mi viejo, teníamos 14 años. 40 grados en la selva misionera, los mandaron a aprender a combatir a Alemania y los mandaron a Stalingrado. Y se alcanzamos a escaparnos y volvieron. Yo la verdad que esa persona no puede acusarlo de nazi, de que fue a matar y hacerlo culpable del holocausto. Son víctimas también de todo el sistema. Algunos fueron convencidos, fueron tipos grandes, de 30 y pico de años, llegaron a ser oficiales, o sea, hay toda una movida de gente. Villa Ballester en Buenos Aires, era un lugar donde había mucha actividad nazi, sobre todo después de la guerra. Y antes, hubo el acto de Luna Park, que lo habrán visto alguna vez cuando se anexó a Austria, que fueron 15.000 personas, los dueños de los principales medios, gobernadores, políticos de la época, había
en Argentina una movida que tenía que ver con la derecha. Cuando lo voltean a Irigoyen en el 30, Uriburu ya venía influenciado por Mussolini, ¿no? El padre de la criatura es Mussolini, siempre. El fascismo italiano es el ejemplo después del nacionalsocialismo de Hitler. Y hay un chico en Bahía, y con esto termino, que es licenciado en Historia, es un becario de CONICET, Bruno Simati. Bruno ha estudiado mucho sobre el fascismo en Italia, que había una célula grande fascista. Y hemos encontrado muchas coincidencias entre la falange española, estamos hablando del año 39, cuando gana Franco en España, las juventudes hitlerianas, que además de las escuelas estaban las que se llamaban los jóvenes boy scout alemanes y las jóvenes doncellas alemanas, que estaban acá en la zona, practicaban en la estancia Funke, en Cierra la Ventana. Ahí venían a practicar campamento, vida comunitaria. Y hay una marcha de la derecha, una marcha fascista en Torquín, en el año 37, con 500 personas desfilando. Las camisas azules de Franco, las camisas negras de Mussolini y las camisas pardas de Hitler. Torquín, 1938. Se pasaban cosas en la zona, no es que todo pasó allá lejos. Bueno, el hotel de Villa Ventana, en realidad no fue casualidad que los tripulantes del Graspi, que eran 1055, fueran a Villa Ventana, fueran a Capilla Vieja, que es lo que hoy Villa General Belgrano, sino que había capitales alemanes, había alemanes asentados, y se garantizaba la embajada alemana de que iban a tener ahí, por un lado, gente que acompañara a esta gente que ni siquiera eran prisioneros, estaban hospedados, y a su vez les permitía hacer espionaje y hacer difusión de sus ideas. Ahí por la estancia Lolén, que es una estancia que está cerca ahí de Villa Ventana, yo tengo los registros de las 2 maestras afiliadas al partido nazi, el administrador del partido nazi, los 3 empleados afiliados al partido nazi. Villa Iris tenía, por supuesto, había una escuela y había un afiliado al partido nazi que a su vez era el representante. Ahí es muy lindo entrar al archivo de la época, porque había un concejal de origen judío yo no sé si en San Martín o en Arauz, pero mandó 500.000 informes. Dice, no, se reunieron los nazis en la casa de Carlitos Pérez, que es el comisario, y después pasaron por la casa del juez de paz, y toda la semana lo denunciaba. Y había actividad. Yo tengo una foto, lástima que no, bueno, las tengo en otro lado, pero reuniones en los campos de Villa Iris con las banderas, con las esvásticas desplegadas. Los chicos desfilando para un 9 de julio de la escuela alemana con las esvásticas. En nuestro pueblito, calculen Villa Iris en el año 35. ¿Cuánta gente habrá habido? Ni 1000 personas. Pero eso se replicaba, en Entre Ríos había 60 escuelas alemanas. Y había mucho empresario poniendo plata en esto. Había gente que estaba después de la Primera Guerra, que vino, que mandaron plata durante la guerra. O sea, es largo y llega hasta acá. Hasta acá. Hay un dato muy concreto que son los famosos Ustayas. Los Ustayas son croatas. Croacia durante la guerra adoptó la misma política que el nazismo, y se dice que los campos de concentración de Croacia eran peores que los de Polonia. Peores. Para recibirse de croata, recibirse, digamos, la ceremonia, era una herramienta que no sé el nombre, un arma, que es como una pequeña hoz, y es muy feo lo que voy a contar, pero es la realidad. Y quien tenía la ceremonia constaba en sacar un bebé vivo del vientre de la madre con esa arma. El presidente de eso era Ante Pavelic. Ante Pavelic tenía 9 ministros. Ante Pavelic 7 ministros estuvieron en la Argentina después de la guerra. Todos. ¿Se acuerdan cuando en Santa Teresita cayó Sasik, que era el jefe de un campo de concentración en los 80? Bueno, ese es uno de ellos. Raznik, que era uno que actuó era como un embajador, digamos, no oficial. Ellos estuvieron operando de acá, armaron un grupo terrorista nacionalista para pelear contra el general Tito. ¿Se acuerdan que Tito, los grupos no alineados en Yugoslavia? Se armó la guerra de los Balcanes. ¿Se acuerdan los cañones de Menem? Y las armas de Menem cuando reventamos embalse para encubrir todo lo que habían mandado. Raznik. Si se acuerdan, hace poquitito, hace 2 años atrás, cuando hubo un montón de operatorias en cuevas que vendían dólares, y apareció el croata Raznik, un hombre con un yate, con 3 o 4 modelos que viven con él, el nieto. Si hay plata manchada con sangre y lingotes de oro que vienen transitando de hace mucho, mucho tiempo, y que vienen de aquella época hasta la actualidad. Después que tuvimos los balsamientos carapintadas, muchos nacionalistas de acá, relacionados al ejército,
fueron 400 militares argentinos a pelear por los nacionalistas de Croacia. El teniente coronel croata hasta 2017 era un argentino. Todas las relaciones que se armaron después de la guerra, en el 45-50, con este grupo de croatas que venían para acá. Es larga la historia, muchachos. Y hay mucho más cosas de lo que no sabemos para contar. Yo le agradezco su tiempo. Lamento mucho que no hayamos podido escuchar a Ruth y a don Alberto, pero ya me ha tenido oportunidad. Y bueno, a su disposición. Espero haber estado al alcance de las expectativas que ustedes tenían. Bueno, por ahí acá, si quieren, compartimos algunos comentarios de personas que participaron conectándose y si alguien quiere comentar algo. Y después, bueno, tenemos algo para convidar, así que para charlar fuera de la grabación. ¿Esto va a quedar grabado? Esto queda grabado, sí, está grabando. Pero después pronto vamos a hacer una página del museo y vamos a subir mucho material que estuvimos produciendo en el museo, entre eso las charlas. Así que ahí lo vamos a... Todo esto queda grabado. Queda grabado, sí. Queda grabado y bueno, hay mucho material que lo publicó hace poco en Diario de Rivera y tiene una página también web. Hay amigos acá, está Héctor Amuedo. Héctor, gracias por estar, Héctor. Héctor es un investigador uruguayo que es el que hizo público el casamiento de Mengele con la cuñada Nueva Albesia. Mengele viene a Buenos Aires, se divorcia de su mujer original y se casa con su cuñada, con la esposa del hermano que había fallecido, Marta Will, y se casan en Uruguay, en el año 54. Justamente Héctor es quien logró encontrar entre el registro civil y ha hecho público este material que no es menor, digamos. Que vivían en Vicente López con esta mujer, con Will, después se separó, así como dice por ahí que le gustaban las rubias, tenían un tema con el sexo opuesto, Mengele. Sofía, gracias. Sofía fue la que me pasó la foto ayer, que está el papá por acá de Sofía, me parece. El tío, perdón. Sheila, Héctor. Bueno, hay gente. Bueno, de La Plata, de Uruguay. Ahí está también mi hermano, que está el verde, que está mi vieja, que es azul. Ah, ahí, hola, sí, Néstor Daniel Álvarez. A ver, alguien levantó la mano si quiere hablar. Es un saludo, ahí va. Sí, yo quiero que pregunte Roxana, que es de la familia, pero no me largan a mí. No, yo quería preguntar, yo vi la película Guacolda y me da curiosidad de saber cómo hicieron ese guión y de cuánto de verdad tiene ese no, guión. no debe hablar mucho porque se dedican básicamente, son prestamistas, bolsa, no dan mucho la cara. Hay alguien hablando acá, che. A ver, sí, pero no. ¿Puede ser que alguien habló ahí, Ezequiel? Sí, no sé si alguien está hablando. Tenemos sonido bajito, pero hablen y compartimos. Y si no, escriban y leemos. Si tenemos un problema de sonido acá, si pueden escribir, mejor. Hola, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos, sí. Yo quería preguntar, bueno, la tengo a Roxana acá, que es de la familia, pero me manda a mí a preguntar. Yo quería preguntar sobre la película Guacolda y que ese guión muestra mucho esta historia. ¿Y de dónde la sacó Puenzo, ese guión y toda la historia que cuenta? Bueno, un poco de... La película. Sí, pregunta sobre la película Guacolda. Un poco lo que decía yo de la primera nota del diario sobre la que se basa después toda la investigación de los servicios argentinos, es la que describe esto en el año 61, de que Núñez estuvo en un hotel de alta jerarquía y donde estuvo con Fritz Fischer y que estuvo ahí con dos alemanes más, y un poco la base de la película va por ese lado. Más allá de lo que han ficcionado de la historia del propio Mengele, ¿no? Para mí va por ahí, no te la puedo asegurar, Carlos, pero para mí va por ese lado.
Sí, Porque la historia en la película es como muy redonda, claro, hay mucha ficción, pero también está la figura de Nurit. Sí, que aparece como una fotógrafa en ese momento y bueno, que cumple también un rol como tratando buscándolo, persiguiéndolo ahí a Mengele. Yo no creo que haya más papeles de los que hemos encontrado, más expedientes, salvo que aparezca algo en Israel. Hay mucha gente en Israel, sé que están escribiendo un libro en Israel ahora, pero si no apareció nada hasta ahora, no creo que nunca nadie vuelva a encontrar nada, digamos, de esto. Si tuvo algo que ver, no nos van a contar. Ruth me decía algo muy certero, decía, Nuri, si fue agente secreto, no nos iba a contar a nosotros, decía. Y Elga tenía la sospecha de que la mamá no le contaba algunas cosas a los hijos de las cosas que hablaba con Nuri. Elga me dijo 2 veces, dice, mamá sabía más cosas de las que nos contó a nosotros de la relación que tenía ella con Nuri. Ahora, ¿qué era lo que no les contaba? Tampoco podemos saber. Y hay los archivos, muchos de los que decías desclasificados, ¿son recientemente desclasificados o están desclasificados? No, yo por ejemplo, muchos de los que tengo acá, había que ir al Archivo General de la Nación, donde estaba antes, era un bodrio, perdieron un montón de cajas. En la cima faltan 20 cajas, que teóricamente las tiraron por falta de espacio. Este país se guarda información. Alguien dijo, muchacho, limpiemos, y las eliminaron. Bueno, ahora las han digitalizado, están todas cargadas en la red, pero no es nuevo, es todo lo que estaba que nos están mostrando. Ahora cualquiera puede acceder. Falta montones de cosas. Sí. En la época de la dictadura también los archivos eran. Sí. Aparece cosas. Quería aportar Sí. nombraste a Mussolini, como también el germen del fascismo, obviamente, y empezó una serie de movies, ahora vas a estar en Braille, Mussolini, que son 6 capítulos, y está segundo, y es gratis. Pero me parece que está muy Y nosotros tuvimos una influencia importante. Mussolini tenía algo que se llamaba el dopo lavoro. El dopo lavoro decía la gente, y disculpen el término, no puede estar pensando libremente, no puede estar al pedo la gente. Tiene que estar haciendo algo, pues si piensa, estamos al horno. Ese era el criterio. Entonces, el espacio del tiempo libre lo tiene que administrar el Estado. El dopo lavoro eran las colonias de vacaciones. Ahora, se manejaba todo. Argentina, no sé si les suena parecido, en Balsa, Chapalmalal. Vamos en el colectivo, cantamos las marchas del partido, nos muestran las imágenes del partido, hacían obras de teatro, Hitler hizo lo mismo, que tenían que ver con esto de imponer ideas, de idolatrar al líder, de acusar a los culpables, que siempre se buscan culpables, en este caso el pueblo judío en Alemania. En Italia el racismo fue menor, pero también hubo un poquito ahí, mucho menor, digamos, que en Alemania. Pero siempre, cuando hablamos de adoctrinar, eso adoctrinar, agarrar el más chiquitito al más grande y llenarle la cabeza martillándolo todo el día con lo mismo. Acá lamentablemente lo hemos vivido, cuando uno agarra los libros de primer grado de la década del 40, da un poquito de miedo. Perón me ama, Eva me ama, mamá y papá me aman. Encabezaba el presidente, la vice, y después estaba el papá y mamá. Eso está copiado de lo que hacían allá. En el museo, no sé si viste, en English, con todo el que se estudiaba a Eva Perón. Sí. Pero bueno, que se copiaron estas ideologías que venían. El dopo lavoro existía en Bahía. En Bahía Blanca tenía la sociedad, la Dante Alighieri, que hoy que es la sociedad italiana, tenía un espacio, digamos, donde se trataba de hacer eso. Y los alemanes tenían montones. Había colonias de vacaciones en Quilmes, iban a donde vos hablabas de la gente de Grafí, justamente cayeron en esos lugares, donde iban a la parte de embalse, había mucha actividad alemana, lo que es la Cumbrecita, toda esa parte, pero lo llevaban. Yo conozco gente de 90 años, que yo estaba en Temperley, tenía 6 años, me cargaban en un tren, íbamos cantando marchas alemanas, hablábamos todo en alemán, por supuesto. Llegábamos a Córdoba, nos esperaban 4 camiones y nos traían a la zona de Atos Pampa, o Villaverde.
Dice, no veníamos uno, dice, veníamos montones de Temperley, de la escuela alemana de Temperley. Y si nos enseñaban a defendernos, un poco de lucha libre, había que fortalecer el cuerpo, mucha gimnasia, y había que cumplir órdenes. Marchar, marchar y marchar, y cumplir órdenes y escuchar. La idea cuál era, que si ganaban en Alemania, venían para acá. El tercer Reich iba a seguir, y después la idea del cuarto Reich estuvo dando vuelta. Sí, perdón. Y quería hacer una consulta con respecto a Nuri, que veo que hay mucha información de Argentina, pero mencionaste lo de Brasil, que yo no lo sabía. Digo, ¿hay información de Brasil con respecto a No, yo no encontré ese libro. Después todo lo que he buscado, no encontré nada. Capaz que hay, no sé, yo por lo menos no llegué. Y en Israel hay gente también siempre interesada en este tema, buscando cosas, que hoy hablábamos recién por ahí, algo raro, por ejemplo, que la casa de Nurit sigue siendo la titular Nurit hasta ahora, la propiedad de ella en Tel Aviv. Y que es raro, digamos, que una persona que murió de por entonces, que estaba divorciada, que no tiene hijo, que siga teniendo la propiedad, que el Estado no se lo haya sacado, o alguien. Mira, como pasan cosas raras. Bueno, ahí, en Israel sé que están escribiendo un libro, sé que andan detrás de esta historia también. Siempre está el tema de ahí de hacer alguna película, siempre hubo alguna intención. Pero bueno, la verdad es un tema apasionante y difícil de cerrarlo, ¿no? De decir, bueno, realmente lo que pasó fue esto. Como nota de color, puedo Sí. contar que... Hola, yo soy nieto de Ruth. Como nota de color... Un nieto de Ruth está hablando. Como nota de color, les puedo contar que esa propiedad de Nurit está en una sucesión en la familia que la sigue, no sé bien ni qué relación, tenemos un primo que está en México, no sé cuántos cientos de herederos debemos ser. Sí. Pero seguía estando a nombre de ella la propiedad. Sí, y hay una causa, y algo que creo que lo convocó el gobierno israelí. Roxana, vos por ahí sabés más, ¿no?, de eso. Gracias por la info. No, que está, perdón, que está en sucesión, que hay una causa del gobierno israelí que está en sucesión, que hay un montón de herederos de toda la familia Edo, que son herederos naturales de la casa. Pero la casa estaba en nombre de ella. 5 herederos. Son 5. Ah, bueno, no tanto, no, la verdad que había un montón acá. Claro, con los hermanos. Bueno, muchas ¿Alguna gracias. duda? Yo le agradezco profundamente haber venido. Y bueno, gracias por su atención y espero haber aportado un granito de algo. Muchas gracias. Bueno, cuando quieran, siempre andamos atrás del tema de esto, investigando. Hay muchos temas para charlar. Bueno, saludamos también. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Ya. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Sí, no, pero lo conecté al Bluetooth y no. A mí me parece que tiene que ver, pero para que cortó la grabación. Ah, bueno. Yo soy